Duerme tranquila, mamá. Te despertamos temprano para viajar. Fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi mundo se derrumbara por completo. Esperanza Rodríguez, 70 años de edad, madre de familia, viuda trabajadora, abandonada por su propia sangre el día que más ilusión tenía. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que mi familia me dejaría durmiendo mientras se marchaban a un viaje del que nunca me quisieron como parte, habría defendido a mis hijos con uñas y dientes. Pero aquí estoy, sentada en mi sala vacía, rodeada del silencio más doloroso que he conocido en toda mi existencia. Todo comenzó el jueves por la mañana, cuando Roberto llegó a mi casa con esa sonrisa que ahora, entiendo, estaba cargada de mentiras. Mi hijo mayor, el hombre al que di la vida hace 45 años, se acercó a mí mientras yo preparaba el desayuno como cada mañana desde que enviudé hace 5 años. «Mamá, tengo una noticia increíble para usted», me dijo con esa voz dulce que solía usar cuando era niño y quería algo especial. Patricia, mi nuera, estaba en la cocina fingiendo lavar los trastes, pero yo podía sentir que nos escuchaba cada palabra. Decidimos hacer un viaje familiar para celebrar nuestros 20 años de matrimonio. Va a ser maravilloso. Mi corazón se llenó de una alegría que no sentía desde hacía meses. Por fin mi familia me incluía en algo importante, pensé mientras las lágrimas de felicidad amenazaban con salir de mis ojos. ¿De verdad, mijo? ¿Todos juntos?, pregunté, sintiendo cómo la emoción me temblaba en la voz. Roberto asintió con entusiasmo y Patricia se acercó desde la cocina con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina. «Sí, Esperanza, toda la familia junta. Será como en los viejos tiempos», dijo mi nuera, tocándome el hombro de una manera que interpreté como cariñosa. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría notado la frialdad en sus ojos, la forma en que evitaba mirarme directamente. Inmediatamente comencé a hacer planes en mi cabeza. Corrí a mi recámara y empecé a sacar mis mejores vestidos del armario, esos que guardaba para ocasiones especiales y que casi nunca tenía oportunidad de usar. Imaginé las fotografías que tomaríamos, las comidas que compartiríamos, las conversaciones largas que podríamos tener sin las distracciones de la vida diaria. Patricia apareció en la puerta de mi habitación con una expresión extraña, pero yo estaba tan emocionada que no le presté la atención debida. «Esperanza, necesita descansar bien esta noche», me dijo con una voz que ahora reconozco estaba llena de falsedad. Mañana la despertamos tempranito para no perder el vuelo. Esa noche me fui a dormir más temprano de lo acostumbrado, con el corazón lleno de expectativas. Até mis canas grises con cuidado, me puse la crema que me había regalado mi nieta Guadalupe para el Día de las Madres y me acosté pensando en lo afortunada que era de tener una familia tan amorosa. «Duerme tranquila, mamá, te despertamos temprano para viajar», fueron las palabras que Roberto me gritó desde el pasillo antes de cerrar la puerta de mi cuarto. Me quedé dormida sonriendo, agradeciendo en silencio por tener hijos tan atentos y considerados. Qué equivocada estaba sobre lo que realmente significaban esas palabras. Un ruido extraño me despertó alrededor de las 10 de la mañana. La casa estaba en un silencio sepulcral que me provocó escalofríos inmediatos. Me levanté rápidamente, pensando que tal vez había dormido demasiado y que ellos estarían esperándome nerviosos en la sala. Pero cuando llegué a la cocina, lo único que encontré fue una nota sobre la mesa que destruiría mi mundo por completo. «Mamá, decidimos que sería mejor viajar solos esta vez. La casa está arreglada y hay comida en el refrigerador. Regresamos en una semana. Roberto, Patricia y Guadalupe». Mis piernas temblaron y tuve que agarrarme de la silla para no caerme al suelo. Leí la nota 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no, ahí estaba la realidad escrita con la letra de Roberto, esa misma letra que yo le había enseñado cuando tenía 6 años. Mi familia había planeado todo desde el principio. Nunca tuvieron la intención de llevarme con ellos. La sorpresa era mentira. Los preparativos eran teatro. Las sonrisas eran máscaras. Me habían excluido deliberadamente mientras fingían incluirme, jugando con mis sentimientos como si fuera una niña tonta que no entiende cuando la están engañando. Caminé por la casa como un fantasma, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. En la habitación de Roberto y Patricia encontré evidencias de sus preparativos.
Las maletas ya no estaban. La ropa del armario había sido organizada de manera diferente. Hasta el cepillo de dientes de Guadalupe había desaparecido del baño. Todo había sido planeado meticulosamente. Mientras yo dormía soñando con nuestro viaje familiar, ellos estaban despertándose en silencio, empacando en silencio, marchándose en silencio, dejándome atrás como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa. Me senté en la sala donde habíamos pasado tantas tardes viendo televisión juntos, donde celebramos los cumpleaños de los nietos, donde Roberto me contaba sobre sus problemas en el trabajo. Ahora esa sala se sentía como un mausoleo de recuerdos que aparentemente solo habían sido importantes para mí. Las fotografías familiares en las paredes me miraban con burla, recordándome que la mujer sonriente en esas imágenes había sido una tonta que creía en el amor incondicional de la familia. La soledad que se apoderó de mí no era solo física, era emocional, espiritual. Era la comprensión dolorosa de que las personas por las que había sacrificado todo me veían como un estorbo, como una carga, como algo de lo que necesitaban tomar vacaciones. Pensé en todas las veces que cuidé a Guadalupe cuando era bebé para que Roberto y Patricia pudieran trabajar. En las noches que pasé despierta cuando Roberto tuvo aquel accidente automovilístico, en el dinero de mi pensión que había compartido sin dudar cuando ellos tenían dificultades económicas. Recordé especialmente aquella vez que Patricia tuvo esa infección en los pulmones tan grave y yo me quedé 3 semanas en el hospital cuidándola día y noche. Le daba de comer, le leía libros, le cantaba canciones cuando no podía dormir por la fiebre. Esperanza, usted es como una madre para mí. Me había dicho entonces con lágrimas en los ojos. No sé qué haríamos sin usted. Esas palabras que en su momento me llenaron de alegría, ahora me sonaban a mentiras calculadas, a manipulación emocional de una mujer que ya entonces sabía exactamente cómo manejarme. El primer día completo sola en la casa fue interminable. Cada rincón me recordaba algún momento que yo había considerado especial, pero que claramente para ellos había sido solo rutina. La silla donde Roberto se sentaba a ver fútbol los domingos, la cocina donde preparaba sus comidas favoritas, el jardín donde jugué con Guadalupe cuando era pequeña. Todo se sentía contaminado por la comprensión de que mi presencia ahí era tolerada, no deseada, soportada por obligación, no celebrada por amor. Intenté llamar a mi hermana Rosa, pero recordé que ella estaba visitando a sus hijos en Guadalajara. Pensé en llamar a las vecinas, pero la vergüenza me detuvo. ¿Cómo explicarle a doña Carmen que mi propia familia me había abandonado? ¿Cómo admitir que había sido tan ingenua, tan ciega, tan desesperada por creer en su cariño que no vi las señales que probablemente habían estado ahí por meses? Por la tarde, cuando normalmente estaríamos cenando juntos, me senté sola en la mesa del comedor con un plato de frijoles refritos que apenas pude probar. El silencio era ensordecedor. No había voces discutiendo sobre el trabajo. No había Guadalupe contándome sobre sus clases en la preparatoria. No había Patricia quejándose de los vecinos. Solo el sonido del reloj de pared que mi difunto esposo Manuel había comprado cuando nos casamos, marcando cada segundo de mi abandono. Esa noche, cuando intenté dormir en mi cama, las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza como una burla cruel. «Duerme tranquila, mamá. Te despertamos temprano para viajar». Habían encontrado la manera perfecta de mentirme sin técnicamente mentir. Me despertaron temprano para viajar, solo que su viaje no me incluía. Su despertar temprano era para marcharse sin mí, no para llevarme con ellos. Habían jugado con las palabras como si fuera una niña tonta que no entiende los trucos de los adultos. Al segundo día, la realidad comenzó a solidificarse como cemento en mi pecho. Esto no era un error, no era un malentendido, no era una decisión impulsiva. Había sido planeado, discutido entre ellos, aprobado por todos. En algún momento, probablemente mientras yo preparaba la cena o lavaba su ropa, ellos se habían sentado a planear cómo deshacerse de mí por una semana. «¿Y qué hacemos con mamá?», habrían preguntado. «La dejamos durmiendo y nos vamos», habría sido la respuesta. Simple, efectivo, sin confrontación. Me di cuenta de que llevaba semanas, tal vez meses, viviendo en una mentira. Cada sonrisa que me habían dado, cada «buenos días, mamá» que habían dicho,
Cada abrazo que habían permitido había sido actuación. Yo era la anciana tonta que no se daba cuenta de que estorbaba, que no entendía que su presencia era una carga, que creía que el cariño que les daba era correspondido cuando en realidad era solo tolerado. La casa se sentía diferente sin ellos, pero no porque los extrañara. Se sentía diferente porque por primera vez podía ver la verdad sin las máscaras que ellos se ponían cuando estaba presente. Los platos sucios que normalmente yo lavaba se quedaron en el fregadero porque no había nadie que esperara que yo los limpiara. La ropa que normalmente yo doblaba se quedó en la canasta porque no había nadie fingiendo que mi servicio era apreciado. Por primera vez en años, no tenía que sonreír cuando no tenía ganas. No tenía que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. El tercer día, mientras organizaba la sala que ya estaba perfectamente organizada, encontré un sobre que había caído detrás del sofá. Era una cuenta del teléfono celular de Guadalupe que yo había estado pagando sin que Roberto me lo pidiera, simplemente porque quería ayudar. 500 pesos mensuales de mi pensión que yo daba con gusto para que mi nieta tuviera comunicación. El sobre estaba abierto y adentro había una nota escrita por Patricia. Ya conseguimos que la vieja pague el teléfono de Lupita. Una cosa menos de la que preocuparnos. La vieja. Así era como me llamaban cuando creían que yo no podía escucharlos. No, mamá, no Esperanza, no, abuela. La vieja que pagaba cuentas, la vieja que cocinaba, la vieja que cuidaba la casa. La vieja a la que se podía engañar fácilmente haciéndole creer que la querían mientras la usaban como sirvienta no pagada y cajero automático de emergencia. Esa tarde, por primera vez en meses, me miré realmente en el espejo de mi habitación. Vi a una mujer de 70 años que había dedicado toda su vida adulta a cuidar a otros, que había puesto las necesidades de su familia por encima de las propias, que había aceptado ser tratada como empleada doméstica en su propia casa a cambio de migajas de afecto fingido. Vi a una mujer que había sido tan desesperada por sentirse amada que había ignorado todas las señales de que estaba siendo utilizada. Pero también vi algo más en ese espejo. Vi a una mujer que todavía tenía fuerzas, que todavía tenía dignidad, que todavía tenía opciones. Roberto y Patricia habían cometido un error al dejarme sola con tiempo para pensar, para reflexionar, para ver la situación sin sus manipulaciones constantes. Habían asumido que yo estaría ahí esperándolos como una mascota fiel, agradecida de que regresaran a tolerarme por unas semanas más. El cuarto día, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No más lágrimas, no más autocompasión, no más excusas para el comportamiento de ellos. Si mi familia había decidido que yo era descartable, entonces era hora de que descubrieran exactamente qué significaba mi ausencia en sus vidas. Ya no sería la vieja que hacía todo por ellos. Era hora de que Esperanza Rodríguez tomara control de su propia vida. Mientras desayunaba sola en mi cocina, tomé la primera decisión que había tomado por mí misma en décadas. No iba a estar ahí cuando regresaran. No iba a fingir que todo estaba bien. No iba a aceptar una disculpa y volver a la rutina como si nada hubiera pasado. Roberto y Patricia querían vacaciones de mí, así que yo les daría vacaciones permanentes. Por primera vez en años, sonreí genuinamente. Tenían razón en una cosa. Era hora de que Esperanza Rodríguez fuera de viaje. Solo que sería un viaje muy diferente al que ellos habían imaginado. Sería un viaje hacia mi propia dignidad, hacia mi propio respeto, hacia una vida donde no tendría que mendigar el amor que debería ser incondicional. La nota que habían dejado seguía sobre la mesa de la cocina, pero ya no me causaba dolor. Ahora la veía como lo que realmente era, un regalo. Un regalo que me abría los ojos, que me mostraba la verdad, que me daba la excusa perfecta para hacer lo que debería haber hecho años atrás. Roberto había escrito: «Regresamos en una semana», con tanta confianza, tan seguro de que yo estaría ahí esperando como siempre. ¿Qué sorpresa se iban a llevar? Guardé la nota en mi bolsa. La necesitaría más tarde como evidencia, como recordatorio, como prueba de que esta decisión no era impulsiva sino completamente justificada. Ellos habían elegido abandonarme primero. Yo simplemente estaba respondiendo con la misma energía. Si yo era tan fácil de descartar, entonces ellos también lo eran. Esa noche,
Por primera vez en semana, dormí profundamente. No había culpa, no había dudas, no había miedo. Solo había determinación. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida donde Esperanza Rodríguez sería tratada con el respeto que merecía o no sería tratada para nada. A los 70 años, finalmente había aprendido que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Los días de ser la vieja habían terminado oficialmente. Ahora era tiempo de mostrarles lo que habían perdido al tratarme como si fuera desechable. Roberto y Patricia habían plantado las semillas de su propia destrucción el día que decidieron que podían jugar conmigo como si fuera una tonta. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que les había dado todo. La mañana del quinto día, desperté con una energía extraña corriendo por mis venas. No era felicidad, no era tristeza, era algo más profundo. Era la claridad que viene cuando finalmente dejas de engañarte a ti misma. Me levanté temprano, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida, pero esta vez no fue por costumbre o por obligación, fue porque tenía trabajo que hacer, planes que ejecutar, una nueva vida que construir. Mientras preparaba mi café matutino en la cocina silenciosa, comencé a recordar cosas que había enterrado en lo profundo de mi memoria. Pequeñas humillaciones que había justificado, comentarios hirientes que había ignorado, momentos en los que debería haberme defendido, pero elegí mantener la paz familiar. Como aquella vez, hace 2 años, cuando Patricia le dijo a su hermana por teléfono que cuidar a Esperanza era como tener una mascota muy demandante. Yo estaba en la sala plegando su ropa cuando la escuché, pero fingí no haber oído nada porque confrontarla significaría conflicto. Y yo había aprendido a evitar los conflictos a toda costa. O cuando Roberto llegó borracho a la casa después de una reunión con sus amigos y me gritó porque la cena no estaba lista exactamente como él quería. «Mamá, por favor, ¿es mucho pedir que tengamos comida decente cuando llegamos a casa? ¿Para qué más sirve usted aquí?» Sus palabras me golpearon como puñetazos invisibles, pero al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado y yo, como siempre, pretendí que tampoco había pasado nada. Patricia estaba ahí esa noche, escuchando todo, y no dijo una sola palabra en mi defensa. Mientras removía el azúcar en mi taza, recordé con dolorosa claridad la conversación que había escuchado hace 3 meses entre Roberto y Patricia. Estaba regando las plantas del patio cuando sus voces llegaron hasta mí a través de la ventana abierta de su habitación. «Ya no sé qué hacer con tu mamá, Roberto. Se está poniendo muy pesada. Siempre quiere opinar sobre todo. Siempre está ahí cuando queremos estar solos», decía Patricia con esa voz exasperada que usaba cuando hablaba de cosas que la molestaban. «Lo sé, mi amor, pero ¿qué quieres que haga? Es mi mamá, no la puedo echar a la calle», había respondido Roberto con un tono que sugería que la idea no le era del todo desagradable. «Además, nos ayuda con los gastos de la casa y tú sabes que andamos cortos de dinero». Ahí estaba la verdad desnuda. Yo no era familia para ellos, era una empleada que pagaba por el privilegio de trabajar en su casa. «Pero Roberto, ya tengo 38 años y siento que nunca he tenido mi propia casa. Siempre está ella ahí, opinando sobre cómo decorar, sobre qué cocinar, sobre cómo educar a Guadalupe», continuó Patricia. «A veces siento que soy la invitada en mi propia casa». La ironía era devastadora. La casa había sido mía y de Manuel durante 30 años, antes de que ellos se mudaran con nosotros temporalmente cuando se casaron. Ese temporalmente se había convertido en 18 años de ser tratada como huésped en mi propio hogar. Roberto había suspirado profundamente antes de responder. «Dale tiempo, Patricia. Cuando mamá se haga más viejita y necesite más cuidados médicos, podemos empezar a buscar un lugar donde esté mejor cuidada». Esas palabras se me clavaron en el corazón como dagas heladas. No estaban hablando de cuidarme cuando fuera mayor. Estaban hablando de deshacerse de mí en cuanto fuera legal y socialmente aceptable hacerlo. Dejé la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Durante 3 meses había cargado con esa conversación en silencio, fingiendo que no la había escuchado, comportándome como la abuela amorosa y comprensiva que ellos esperaban que fuera. Había seguido cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, cuidando su casa, pagando cuentas, sonriendo cuando me dirigían la palabra,
agradeciendo las migajas de atención que me daban. Me dirigí a mi habitación y abrí el armario donde guardaba mis fotografías viejas. Necesita recordar quién había sido yo antes de convertirme en la vieja que estorbaba en la casa. Encontré las fotos de mi juventud, cuando trabajaba como secretaria en la fábrica textil, y era conocida por mi eficiencia y mi carácter decidido. Había una foto especialmente que me llamó la atención. Yo a los 25 años, parada frente a la oficina con una sonrisa confiada, vestida con mi mejor traje, el cabello peinado perfectamente. Esa mujer en la fotografía había sido valiente, independiente, respetada por sus colegas. Había ahorrado dinero, peso por peso, para comprar esta casa. Había criado a Roberto prácticamente sola después de que Manuel enfermara. Había tomado decisiones difíciles y había salido adelante sin pedirle ayuda a nadie. ¿Cuándo había permitido que esa mujer fuerte se transformara en la sombra de sí misma que ahora era? La respuesta llegó mientras hojeaba más fotografías. Gradualmente, año tras año, había ido cediendo pedazos de mi personalidad para mantener la armonía familiar. Cuando Roberto se casó y se mudó a la casa con Patricia, comencé a caminar en puntillas alrededor de los sentimientos de mi nuera. Cuando nació Guadalupe, acepté ser la niñera no pagada para que Patricia pudiera adaptarse a ser madre. Cuando Roberto tuvo problemas económicos, ofrecí mi pensión sin que me la pidieran, solo para demostrar lo útil que podía ser. Cada concesión había sido pequeña, justificada como amor maternal, explicada como mantener la familia unida. Pero todas esas pequeñas cesiones se habían acumulado hasta convertirme en una extraña en mi propia casa, en una empleada en mi propia familia, en una mendiga de afecto en mi propia vida. Encontré una caja de cartas que Manuel me había escrito durante nuestro noviazgo. En una de ellas, escrita cuando teníamos 20 años, él me decía: «Esperanza, lo que más amo de ti es tu espíritu indomable. Nunca dejes que nadie, ni siquiera yo, apague esa llama que tienes dentro. Promete que siempre serás la mujer fuerte e independiente de la que me enamoré». Las lágrimas cayeron sobre la carta amarillenta. Manuel había muerto sin saber que yo había traicionado esa promesa, que había dejado que otros apagaran esa llama hasta convertirla en cenizas. Pero mientras leía sus palabras, sentí algo que no había sentido en años: rabia. No la rabia destructiva que lastima a otros, sino la rabia constructiva que te empuja a cambiar tu situación. Manuel tenía razón. En algún lugar dentro de mí todavía existía esa mujer indomable, solo que había estado dormida bajo capas de complacencia y miedo al abandono. Saqué mi libreta de teléfonos, esa vieja agenda de cuero que Manuel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Busqué el número del licenciado Hernández, el abogado que había manejado los papeles cuando Manuel murió. Lo había conocido durante más de 20 años y siempre me había tratado con respeto genuino. Marqué el número con dedos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. «Licenciado Hernández, habla Esperanza Rodríguez. Disculpe que lo moleste, pero necesito de su ayuda para un asunto legal urgente», le dije cuando contestó el teléfono. Su voz se iluminó cuando me reconoció. «Doña Esperanza, qué gusto escucharla. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla?». Su tono profesional pero cálido me dio la confianza que necesitaba. «Licenciado, necesito revisar algunos documentos sobre mi casa y mis cuentas bancarias. También quiero hacer algunos cambios en mis documentos legales. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina». Después de colgar el teléfono, me sentí como si hubiera dado el primer paso real hacia la recuperación de mi dignidad. Durante años había permitido que Roberto manejara mis asuntos para facilitarme las cosas, pero ahora me daba cuenta de que facilitarme las cosas había significado quitarme el control sobre mi propia vida. Mientras me preparaba para salir, recordé otra conversación dolorosa que había presenciado sin querer. Fue hace 6 meses, cuando Guadalupe cumplió 17 años. Yo había estado ahorrando durante meses para comprarle el teléfono celular que tanto quería, sacrificando pequeños gastos personales para reunir el dinero. El día de su cumpleaños, cuando le entregué el regalo, Guadalupe lo abrió con entusiasmo genuino y me dio un abrazo que me llenó de alegría. Pero esa misma noche, cuando creían que yo estaba dormida,
Escuché a Guadalupe hablarle a su novio por teléfono. Sí, mi abuela me regaló este teléfono, pero mis papás me van a comprar uno mejor la próxima semana. Este está bien para salir del paso, pero ya sabes cómo son los viejos, siempre compran cosas de mala calidad. Sus palabras me destrozaron el corazón. No era solo que no apreciara el esfuerzo que había hecho para comprarle ese regalo, sino que había aprendido de sus padres a verme como alguien cuyas acciones tenían menos valor simplemente por mi edad. Recordé también la vez que intenté ayudar a Guadalupe con su tarea de historia. Yo había vivido muchos de los eventos que estaba estudiando y pensé que podría compartir perspectivas interesantes. Pero cuando empecé a contarle mis experiencias, ella me interrumpió. «Ay, abuela, eso ya no sirve. Necesito información actualizada, no historias de los viejos tiempos». Patricia, que estaba presente, se rió y añadió: «Guadalupe tiene razón, Esperanza. Los tiempos han cambiado mucho». En ese momento me sentí humillada, como si mis experiencias de vida no tuvieran valor, como si mis décadas de sabiduría fueran obsoletas e irrelevantes. Pero ahora, mientras recordaba esa escena, me daba cuenta de que el problema no era que mi conocimiento fuera obsoleto, sino que ellos me habían etiquetado como una reliquia del pasado para justificar no tomarme en serio. La caminata hasta la oficina del licenciado Hernández me tomó 40 minutos, pero cada paso me hacía sentir más fuerte. Hacía meses que no salía sola de la casa para algo que no fuera ir al mercado o a la farmacia. Siempre había alguien preocupado por mi seguridad. Siempre había una razón por la que era mejor que me quedara en casa. Ahora me daba cuenta de que esas preocupaciones eran formas sutiles de mantenerme aislada y dependiente. En la oficina, el licenciado Hernández me recibió con la misma profesionalidad y respeto que siempre me había mostrado. «Doña Esperanza, me da mucho gusto verla. Se ve muy bien, muy decidida. Dígame, ¿qué es lo que necesita?». Le expliqué mi situación con cuidado, sin entrar en detalles emocionales, pero siendo clara sobre mis intenciones. Quería revisar todos mis documentos legales, entender exactamente cuáles eran mis derechos y mis opciones. «Permítame revisar sus archivos», dijo el licenciado mientras abría un expediente grueso. «Veo que la casa está completamente a su nombre, lo cual es excelente. También tiene 2 cuentas bancarias, una de ahorro y una de cheques, ambas únicamente en su nombre. Su pensión se deposita directamente en su cuenta de cheques». Mientras hablaba, sentí un alivio enorme. A pesar de años de permitir que Roberto ayudara con mis finanzas, yo había mantenido el control legal de mis bienes. «Licenciado, tengo una pregunta importante», le dije, respirando profundamente antes de continuar. «Si yo decidiera que ya no quiero que ciertas personas vivan en mi casa, ¿cuáles son mis opciones legales?». El licenciado Hernández me miró con comprensión. Como abogado experimentado, probablemente había visto casos similares muchas veces. «Doña Esperanza, usted es la única propietaria de la casa. Tiene todo el derecho legal de decidir quién vive ahí y quién no». Me explicó detalladamente el proceso de desalojo legal, los tiempos involucrados, los derechos de los inquilinos versus los derechos del propietario. También me informó sobre mis opciones financieras. Podía cambiar mis cuentas bancarias, modificar mi testamento, establecer nuevos beneficiarios para mi pensión. «Es importante que entienda, doña Esperanza, que usted tiene mucho más control sobre su situación de lo que probablemente cree». Durante 2 horas estuvimos revisando documentos, discutiendo opciones, planificando estrategias. Por primera vez en años, me sentía como una adulta competente tomando decisiones informadas sobre mi propia vida. El licenciado Hernández me trató como lo que era, una mujer inteligente y capaz de 70 años, no como una anciana confundida que necesitaba que otros pensaran por ella. Cuando salí de la oficina, tenía un plan claro y los documentos necesarios para implementarlo. Pero más importante aún, tenía algo que había perdido sin darme cuenta: respeto por mí misma. Durante la caminata de regreso a casa, reflexioné sobre cómo había llegado a permitir que otros dictaran los términos de mi existencia. Recordé vívidamente la primera vez que Roberto me sugirió que sería más fácil si él manejara algunas de mis cuentas. «Mamá, usted ya hizo bastante trabajando toda su vida. Déjeme ayudarla con estas cosas aburridas de dinero y papeles».
En ese momento me había parecido considerado una muestra de que mi hijo se preocupaba por aliviar mis cargas. Ahora veía que había sido el primer paso en un proceso gradual de infantilización. Paso a paso, decisión a decisión, había ido entregando pedazos de mi autonomía. Primero fueron las finanzas, luego las decisiones sobre la casa, después las opiniones sobre la familia. Cada vez que cedía control, ellos tomaban más. Cada vez que me trataban como menos capaz, yo me comportaba como menos capaz. Había sido un círculo vicioso de dependencia que yo misma había permitido que se creara. Cuando llegué a casa, la encontré exactamente como la había dejado, silenciosa, ordenada, llena de evidencias de la vida que había construido y que otros habían tomado como suya. Pero ahora la veía con ojos diferentes. Esta no era la casa donde yo era tolerada por caridad. Era mi casa donde otros habían sido bienvenidos hasta que abusaron de esa bienvenida. Me senté en mi sala, en mi sillón favorito, y miré las fotografías familiares que colgaban de mis paredes. Todas esas sonrisas en las fotografías, todos esos momentos que yo había creído especiales, tomaron un nuevo significado bajo la luz de lo que ahora sabía. Roberto abrazándome en su graduación universitaria, mientras planeaba mudarme a un asilo en cuanto fuera posible. Patricia sonriendo conmigo en el Día de las Madres, mientras me llamaba la vieja a mis espaldas. Guadalupe besándome en mi cumpleaños, mientras les decía a sus amigos que el regalo de su abuela era de mala calidad. Pero en lugar de sentir más dolor, sentí algo inesperado: liberación. Finalmente podía ver la realidad sin las fantasías que yo misma había construido para protegerme. Ya no tenía que pretender que los desprecios eran malentendidos, que la crueldad era accidental, que el abuso emocional era amor. La verdad dolía, pero también liberaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, hice una lista de todas las formas en que había contribuido a mi propia victimización. Había sido demasiado generosa con mi dinero, demasiado permisiva con las faltas de respeto, demasiado dispuesta a justificar lo injustificable. Había enseñado a mi familia a tratarme mal al aceptar ese tratamiento sin protestar. Pero también hice una lista de mis fortalezas, de las cosas que Roberto y Patricia habían subestimado. Tenía una casa propia, ahorros substanciales, una mente clara y, más importante que todo, finalmente tenía determinación para cambiar mi situación. A los 70 años, todavía tenía tiempo para vivir con dignidad. Antes de acostarme, llamé a mi hermana Rosa en Guadalajara. Hacía meses que no hablábamos realmente, solo intercambios superficiales de cortesía. Rosa, soy Esperanza. Necesito contarte algo importante. Durante 1 hora le conté todo. El viaje del que fui excluida, las conversaciones que había escuchado, las humillaciones que había soportado, los planes que había hecho. Rosa escuchó en silencio hasta que terminé. Luego, con voz temblorosa de rabia, me dijo: Esperanza, yo sabía que algo no andaba bien. La última vez que hablé con Roberto, me pareció muy frío cuando mencioné tu nombre. Y Patricia nunca me cayó bien, siempre tan calculadora. Sus palabras me confirmaron que mis percepciones no eran paranoia de anciana, sino observaciones válidas que había estado ignorando. Hermana, ¿qué vas a hacer?, me preguntó Rosa. Por primera vez en años, pude responder con total confianza. Voy a recuperar mi vida, Rosa. Voy a demostrarles que subestimaron completamente a la mujer que pensaron que podían manipular. Cuando colgamos, Rosa me había prometido su apoyo total y me había invitado a quedarme con ella en Guadalajara si necesitaba un lugar donde reconstruir mi vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No había culpa, no había miedo, no había dudas sobre si estaba siendo demasiado dura o demasiado sensible. Había claridad, determinación y, por primera vez en años, esperanza real. Roberto y Patricia habían cometido un error fatal al subestimarme. Estaban a punto de descubrir que la mujer a la que habían tratado como una anciana inútil era en realidad una fuerza formidable que habían despertado de su letargo. Mañana comenzaría la implementación de mi plan. Mañana Esperanza Rodríguez dejaría de ser víctima y se convertiría en la arquitecta de su propio destino. El sexto día amaneció con una luz dorada que se filtraba por las cortinas de mi habitación, como si el universo mismo estuviera celebrando mi despertar interno.
Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que preparar desayuno para ingratos, sino porque tenía una misión que cumplir. Por primera vez en décadas, cada movimiento que hacía era para mí, cada decisión que tomaba era mía, cada paso que daba me acercaba más a la libertad que merecía. Mientras preparaba mi café, saqué la lista que había escrito la noche anterior. Punto por punto, había documentado cada acción que necesitaba tomar para recuperar el control total de mi vida. No sería una explosión dramática de gritos y reclamos, eso era lo que esperarían de la vieja emocional. Sería algo mucho más devastador. Sería metódico, silencioso, legal e irreversible. El primer punto en mi lista era cambiar las cerraduras. Marqué el número del cerrajero que había anotado del directorio telefónico. «Buenos días, necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo», le dije al hombre que contestó. «Es urgente y pago en efectivo». En México, mencionar pago en efectivo aceleraba cualquier servicio. El cerrajero me confirmó que estaría en mi casa antes del mediodía. Mientras esperaba, comencé la segunda parte de mi plan. Saqué de mi armario 2 maletas grandes que no había usado desde mi luna de miel con Manuel. Durante los siguientes 2 horas, empaqué cuidadosamente todas mis pertenencias importantes. Mi ropa favorita, las joyas que Manuel me había regalado, las fotografías de mi juventud, mis libros, los documentos que había recuperado del licenciado Hernández. Cada objeto que ponía en las maletas era una pequeña declaración de independencia. Lo que no empaqué fue igual de significativo. Dejé toda la ropa que Roberto y Patricia me habían comprado con sus comentarios de «esto le queda mejor a una señora de su edad». Dejé los regalos baratos que Guadalupe me había dado con aire de obligación. Dejé todo lo que me recordaba mi papel como la vieja sumisa que había sido. Esperanza Rodríguez se llevaría solo lo que realmente le pertenecía. A las 10 de la mañana, el cerrajero llegó puntualmente. Era un hombre mayor, probablemente de mi misma generación, con manos callosas y una sonrisa amable. «¿Problemas con la familia, señora?», me preguntó mientras examinaba la puerta principal. Su tono no era entrometido, sino comprensivo, como si hubiera visto esta situación muchas veces antes. «Algo así», respondí. «¿Cuánto tiempo llevará el trabajo?» «Unas 3 horas para todas las puertas, señora. Y no se preocupe, nadie más que usted tendrá las llaves». Mientras el cerrajero trabajaba, yo continué con mi plan. Llamé al banco donde tenía mis cuentas desde hacía 20 años. «Necesito hablar con el gerente, por favor. Es sobre mis cuentas bancarias». El gerente, señor Morales, me conocía personalmente y me atendió con la cortesía profesional que merecía una clienta de tantos años. «Señora Rodríguez, ¿en qué puedo servirle?» «Señor Morales, necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Primero, quiero remover a mi hijo Roberto de cualquier acceso a mis cuentas. Segundo, quiero cambiar todas mis contraseñas y códigos de seguridad. Tercero, quiero abrir una cuenta nueva en una sucursal diferente». El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos. «Por supuesto, señora Rodríguez. ¿Puede venir al banco esta tarde? Necesitaremos que firme algunos documentos». La siguiente llamada fue a la compañía de teléfonos. Durante años, Roberto había manejado la cuenta del teléfono de la casa para facilitar las cosas. Ahora quería esa cuenta únicamente en mi nombre, con una nueva contraseña que solo yo conociera. La empleada de la compañía fue muy eficiente. «Señora Rodríguez, como propietaria de la casa, no hay problema en transferir la cuenta completamente a su nombre. ¿También quiere cancelar algún servicio adicional?» «Sí», respondí sin dudar. «Quiero cancelar el servicio del teléfono celular que está a mi nombre, pero que usa mi nieta». Era el teléfono que yo había estado pagando 500 pesos mensuales, el mismo que Patricia había mencionado en esa nota cruel que encontré. «Cancelado inmediatamente, señora. El servicio se cortará en 1 hora». Después llamé a la compañía de cable e internet. Misma historia. Transferir todo a mi nombre exclusivo, cambiar todas las contraseñas y agregar un código de seguridad que impidiera cambios sin mi autorización personal. Cuando Roberto y Patricia regresaran, encontrarían que ya no tenían acceso a ningún servicio que yo pagaba. El cerrajero terminó su trabajo a la 1 de la tarde. Me entregó 6 llaves nuevas y me explicó el funcionamiento de las nuevas cerraduras de seguridad. «Señora, estas cerraduras son de alta calidad.
Nadie podrá entrar sin las llaves correctas, y si alguien trata de forzarlas, se dañarán y será imposible abrirlas. Perfecto. Roberto y Patricia tendrían que tocar el timbre como cualquier visitante, si es que yo decidía abrirles. Mientras almorzaba sola en mi cocina, revisé mi lista y marqué cada tarea completada. Pero lo más importante no era lo que había hecho externamente, sino lo que estaba sucediendo dentro de mí. Cada acción que tomaba me hacía sentir más fuerte, más capaz, más digna de respeto. Durante años había olvidado lo que se sentía tomar decisiones importantes y ver resultados inmediatos. Por la tarde fui al banco y firmé todos los documentos necesarios. El señor Morales me trató con el mismo respeto profesional que siempre me había mostrado, pero notó algo diferente en mi actitud. Señora Rodríguez, se ve muy decidida hoy, comentó mientras revisábamos los papeles. Sí, señor Morales. He decidido tomar control completo de mi vida y mis finanzas. Él asintió con aprobación. Me parece excelente, señora. Una mujer independiente siempre debe manejar sus propios asuntos. De regreso a casa, me detuve en una floristería que estaba cerca del banco. Compré un ramo grande de rosas amarillas, mis flores favoritas, las que Manuel me regalaba cuando éramos novios. Las puse en el florero de cristal que había heredado de mi madre y las coloqué en el centro de la mesa del comedor. No eran para una ocasión especial, eran para celebrar que finalmente había recordado que merecía cosas hermosas en mi vida. Esa noche, después de cenar tranquilamente, llamé a mi hermana Rosa para contarle sobre mi día. Esperanza, no puedo creer que hayas hecho tanto en un solo día, me dijo con admiración. Suenas completamente diferente, hermana. Suenas como la Esperanza que conocí hace 40 años. Tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía como yo misma. Rosa, hay algo más que necesito hacer, le dije. Quiero que vengas a visitarme el próximo fin de semana. Hace demasiado tiempo que no pasamos tiempo juntas y quiero que veas cómo estoy viviendo ahora. Rosa aceptó inmediatamente. Durante años, las visitas familiares habían sido controladas por Roberto y Patricia, siempre con excusas sobre fechas inconvenientes o falta de espacio. Ahora yo decidía quién era bienvenido en mi casa y cuándo. El séptimo día desperté sintiéndome como una mujer nueva. Había recuperado el control de mi casa, mis finanzas, mis comunicaciones y, más importante, mi autoestima. Pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando Roberto y Patricia regresaran de su viaje. Tenía que estar preparada para sus reacciones, sus manipulaciones, sus intentos de hacerme sentir culpable. Decidí usar ese día para fortalecerme mental y emocionalmente. Saqué un cuaderno nuevo y comencé a escribir una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para aclarar mis pensamientos. Roberto y Patricia, escribí. Durante 18 años permití que convirtieran mi amor maternal en una herramienta para controlarme. Les di mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi energía, y a cambio recibí desprecios, mentiras y la humillación de ser tratada como un estorbo en mi propia vida. Escribir esas palabras fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Cada línea que ponía en el papel era un reconocimiento de años de abuso emocional que había justificado como problemas normales de familia. Ustedes me enseñaron que mi única función en esta familia era servir y callar. Me enseñaron que mis sentimientos no importaban, que mis opiniones eran molestas, que mi presencia era tolerada por caridad. Pero se olvidaron de enseñarme la lección más importante, que yo tengo el poder de decidir cuándo basta ya es suficiente. Continué escribiendo durante horas, documentando cada humillación, cada manipulación, cada momento en que había sido tratada como menos que humana. Pero también escribí sobre mi despertar, sobre mi redescubrimiento de mi propia fuerza, sobre mi decisión de vivir con dignidad o no vivir en esa situación en absoluto. Ustedes pensaron que podrían deshacerse de mí como si fuera basura. Se equivocaron completamente. Yo me desharé de ustedes, pero con clase, con legalidad y con la satisfacción de saber que se lo merecen. Esa tarde, mientras ordenaba papeles en mi escritorio, encontré algo que me heló la sangre, una cotización de asilos de ancianos que estaba escondida entre las facturas que Roberto manejaba para mí.
La cotización estaba fechada hace 2 meses y tenía anotaciones en la letra de Patricia. Precios razonables. Habitaciones compartidas disponibles. Acepta pensiones como pago. Al reverso de la hoja había números escritos en lápiz, calculando cuánto dinero les quedaría después de pagar mi cuidado. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. El viaje del que me excluyeron no había sido solo una vacación, había sido una práctica. Habían estado planeando deshacerse de mí permanentemente. El lugar donde esté mejor cuidada, que Roberto había mencionado en esa conversación que escuché, no era una idea vaga para el futuro. Era un plan concreto que ya estaban investigando. Revisé más papeles y encontré otras evidencias de su traición. Una consulta médica que habían programado para mí, sin mi conocimiento, con un psiquiatra especializado en evaluaciones de competencia mental en adultos mayores. Habían estado construyendo un caso para declararme mentalmente incompetente. La consulta estaba programada para la semana siguiente a su regreso del viaje. También encontré borradores de cartas dirigidas a familiares explicando mi deterioro mental y la necesidad dolorosa de buscar cuidado profesional para mí. Las cartas estaban escritas en un tono de tristeza fingida que me causó náuseas. Es muy difícil para nosotros tomar esta decisión, pero mamá ya no puede vivir independientemente, decía una de las cartas dirigida a mi hermana Rosa. Esperamos que entiendan que esto es lo mejor para todos, especialmente para ella. Me senté en mi silla favorita, con esos documentos en mis manos temblorosas. Roberto y Patricia no solo habían planeado abandonarme, habían orquestado un plan completo para robarme mi libertad, mi dinero y mi dignidad de forma legal. Si yo no hubiera despertado a tiempo, en unas semanas estaría en un asilo contra mi voluntad, declarada incompetente, mientras ellos vivían cómodamente en mi casa con mi dinero. Pero en lugar de sentir terror o desesperación, sentí algo mucho más poderoso, una determinación fría y calculada. Ellos habían subestimado completamente a su víctima. Pensaron que estaban engañando a una anciana confundida, pero habían despertado a una mujer inteligente y furiosa que ahora tenía evidencia concreta de sus intenciones criminales. Fotocopié todos los documentos que había encontrado. Algunas copias las guardé en mi caja de seguridad en el banco. Otras las envié a mi hermana Rosa por correo certificado. Y otras más las llevé directamente a la oficina del licenciado Hernández. Doña Esperanza, esto es muy serio, me dijo cuando revisó las evidencias. Lo que sus familiares estaban planeando constituye fraude, conspiración y abuso de personas mayores. Son delitos federales. Licenciado, ¿qué opciones tengo?, le pregunté. Bueno, doña Esperanza, puede presentar cargos criminales contra ellos, pero eso sería un proceso largo y público. O puede usar esta información para protegerse y asegurar que nunca más puedan lastimarla. Preferí la segunda opción. No quería un escándalo público, quería justicia silenciosa pero efectiva. El licenciado me ayudó a preparar un documento legal que había sido redactado específicamente para protegerme. Era una orden de restricción preventiva que impediría a Roberto y Patricia acercarse a mis cuentas bancarias, mis propiedades o mis asuntos médicos sin mi autorización explícita por escrito. También incluía una declaración de competencia mental firmada por 2 médicos independientes que habían examinado las evidencias y confirmado que yo estaba perfectamente cuerda. Doña Esperanza, con estos documentos usted está completamente protegida legalmente, me explicó el licenciado. Si ellos intentan hacer cualquier movimiento legal contra usted, estos papeles demostrarán que sus motivos son fraudulentos y que usted es completamente competente para tomar sus propias decisiones. Me sentí como si tuviera una armadura invisible, pero impenetrable. Esa noche, mientras cenaba mis flores amarillas como compañía, reflexioné sobre lo lejos que había llegado en solo una semana. Había pasado de ser una víctima silenciosa a una mujer empoderada con control total sobre su destino. Roberto y Patricia regresarían mañana esperando encontrar a la vieja sumisa y agradecida que habían dejado. En su lugar encontrarían a Esperanza Rodríguez, una mujer que había recuperado su dignidad y que estaba preparada para defender su territorio. Decidí escribir una última carta, esta vez una que sí les entregaría.
Pero no sería una carta de reclamos emocionales o súplicas por mejor tratamiento. Sería una notificación profesional, fría y legal de los cambios en nuestra relación. Roberto y Patricia, escribí con letra clara y firme. Durante su ausencia, he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra convivencia y he tomado decisiones importantes sobre mi futuro. Efectivo inmediatamente. Ustedes son inquilinos en esta casa, no residentes permanentes. Tendrán 30 días para encontrar un lugar alternativo donde vivir. Durante este periodo de transición, pagarán renta mensual de 8,000 pesos, más la mitad de todos los servicios. No habrá comidas incluidas, lavandería incluida o cualquier otro servicio doméstico de mi parte. Soy la dueña de esta casa, no su empleada. Además, todos los servicios que yo pagaba anteriormente, teléfono celular de Guadalupe, cable, internet, han sido cancelados o transferidos únicamente a mi nombre con nuevas contraseñas. Si desean estos servicios, pueden contratarlos bajo su propia responsabilidad financiera. Escribir esas líneas me llenó de una satisfacción profunda. Finalmente estaba estableciendo límites claros y consecuencias reales. Si encuentran estos términos inaceptables, son libres de marcharse inmediatamente. Si intentan intimidarme, manipularme o hacer cualquier movimiento legal contra mí, descubrirán que estoy completamente protegida y que tengo evidencia sustancial de sus intenciones fraudulentas hacia mi persona. Firmé la carta Esperanza Rodríguez, propietaria, y la sellé en un sobre que dejaría sobre la mesa de la cocina, donde habían dejado su cruel nota una semana atrás. Antes de acostarme, caminé por mi casa admirando todo lo que había logrado. Las cerraduras nuevas me hacían sentir segura. Las flores amarillas me hacían sentir hermosa. Los documentos legales me hacían sentir protegida. Por primera vez en años, mi casa se sentía realmente mía. Roberto y Patricia habían cometido el error fatal de subestimar a su víctima. Mañana descubrirían que la mujer a la que habían tratado como basura desechable era en realidad una fuerza imparable que había despertado de su letargo. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en los labios y paz en el corazón. Había dejado de ser la vieja que estorbaba y me había convertido en Esperanza Rodríguez, una mujer de 70 años que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Roberto y Patricia regresarían mañana de su viaje, pero ya no regresarían a la misma casa ni a la misma mujer que habían dejado atrás. Regresarían a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y esas consecuencias serían tan silenciosas como devastadoras. El 8º día amaneció con un cielo despejado que parecía reflejar la claridad mental que había alcanzado. Me levanté temprano, no por nerviosismo, sino por anticipación. Hoy Roberto y Patricia regresarían de su viaje, y yo estaba completamente preparada para recibir a los extraños que habían dejado de ser mi familia, el día que decidieron tratarme como basura desechable. Preparé mi desayuno con calma, disfrutando cada sorbo de café en mi cocina silenciosa. La carta que les había escrito estaba sobre la mesa, sellada y esperando. A su lado había colocado las llaves viejas de la casa, las que ya no servían, como un símbolo perfecto de lo que habían perdido al subestimarme. Todo estaba exactamente donde debía estar. A las 9 de la mañana sonó el timbre. No corrí a abrir como habría hecho antes, cuando era la vieja ansiosa por complacer. Caminé tranquilamente hasta la puerta y miré por la ventana. Era Roberto, con maletas en las manos y una expresión de irritación creciente mientras trataba de abrir la puerta con sus llaves viejas. «¡Mamá!», gritó desde afuera. «¡Las llaves no funcionan! ¡Abra la puerta!». Su tono era el de alguien acostumbrado a ser obedecido inmediatamente. El tono de un hombre que nunca había considerado que su madre pudiera tomar decisiones independientes. Me tomé mi tiempo para caminar hasta la puerta, disfrutando cada segundo de su confusión. Cuando finalmente abrí, Roberto irrumpió en la casa con Patricia y Guadalupe detrás de él. «¿Qué pasó con las cerraduras? ¿Por qué no funcionan nuestras llaves?». Su pregunta contenía indignación, como si yo hubiera cometido algún crimen al cambiar las cerraduras de mi propia casa. Patricia me miraba con esa expresión de fastidio que conocía tan bien, como si fuera un inconveniente que tuviera que tolerar. «Buenos días», dije con una calma que claramente los descolocó. «¿Cómo estuvo su viaje?». Mi tono era cortés pero distante,
el tono que usaría con visitantes que no son particularmente bienvenidos. Roberto dejó caer las maletas en el suelo de mi sala sin pedir permiso. Exactamente la actitud que había tolerado durante 18 años, pero que ya no toleraría ni un día más. Mamá, ¿por qué cambió las cerraduras? Casi llamamos a la policía pensando que había pasado algo malo, dijo Roberto, pero su preocupación sonaba falsa. Lo que realmente le molestaba era que yo hubiera hecho algo sin su permiso, algo que alteraba el control que creía tener sobre mi vida. Y el cable no funciona, ni el internet, ni el teléfono de Guadalupe. ¿Qué está pasando aquí? Hay una carta sobre la mesa de la cocina que explica todos los cambios, respondí señalando hacia la cocina. Pueden leerla mientras desempaco sus cosas. Roberto me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Durante 18 años, yo había corrido a ayudarlos con el equipaje, a prepararles comida después de cualquier viaje, a escuchar con entusiasmo fingido los detalles de aventuras de las que había sido excluida. Patricia fue la primera en caminar hacia la cocina, con esa manera suya de moverse como si fuera la dueña del lugar. La escuché abrir el sobre y comencé a contar mentalmente cuánto tiempo le tomaría leer toda la carta. 10 segundos después, escuché su grito ahogado, seguido por el sonido de pasos corriendo de regreso a la sala. «¡Roberto! ¡Ven acá inmediatamente!» La voz de Patricia tenía un pánico apenas controlado. «Tu mamá se volvió loca. Está hablando de echarnos de la casa y cobrarnos renta». Escuchar cómo me describía como loca por tomar decisiones racionales sobre mi propia propiedad me confirmó que había tomado la decisión correcta. Para Patricia, cualquier mujer que no se dejara controlar estaba automáticamente loca. Roberto corrió a la cocina y escuché el papel crujir mientras leía la carta. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar su cara procesando las palabras, dándose cuenta gradualmente de que la madre sumisa que había dado por garantizada ya no existía. Cuando regresó a la sala, su expresión había cambiado completamente. Ya no era irritación, era conmoción genuino. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué está actuando de esta manera tan extraña? ¿Alguien la está influenciando?» Roberto se acercó a mí con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. «Sabemos que debe estar molesta porque nos fuimos de viaje sin usted, pero esto es una exageración enorme. Solo fueron 7 días. Solo fueron 7 días», repetí lentamente, permitiendo que el peso de esas palabras se estableciera en el aire. «Roberto, esos 7 días me enseñaron algo muy valioso. Me enseñaron exactamente cómo es mi vida cuando ustedes no están aquí fingiendo amarme mientras planean deshacerse de mí». Sus ojos se abrieron ligeramente. No había esperado que yo estuviera tan informada sobre sus verdaderas intenciones. Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como su herramienta de manipulación favorita. «Esperanza, creo que hay un malentendido aquí. Nosotros la amamos. Usted es familia. Tal vez necesita descansar un poco después de estar sola tantos días. A veces la soledad puede hacer que las personas mayores se sientan confundidas». «¿Confundida?», pregunté, sacando de mi bolsa las fotocopias de los documentos que había encontrado. ¿Estaba confundida cuando encontré la cotización del asilo? ¿Estaba confundida cuando encontré la cita con el psiquiatra que programaron sin mi conocimiento? ¿Estaba confundida cuando leí las cartas que escribieron explicando mi supuesto deterioro mental? El color se drenó de las caras de Roberto y Patricia simultáneamente. Guadalupe, que había estado en silencio hasta ahora, miró a sus padres con una expresión de confusión genuina. ¿De qué está hablando la abuela? ¿Qué asilo? ¿Qué citas médicas? Por primera vez me di cuenta de que mi nieta no había sido parte de la conspiración. Había sido tan engañada como yo. «Tu abuela está inventando cosas, mija», dijo Patricia rápidamente, pero su voz temblaba. Las personas mayores a veces imaginan conspiraciones que no existen. Es común cuando empiezan a perder la razón. Incluso, mientras la evidencia de su traición estaba literalmente en mis manos, Patricia seguía tratando de hacerme ver como la loca de la situación. Extendí los documentos hacia Guadalupe. «¿Por qué no lees estos papeles y decides por ti misma si tu abuela está inventando cosas?» Guadalupe tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión pasó de confusión a horror, de horror a disgusto. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. «Abuela, yo no sabía nada de esto».
Mis papás me dijeron que usted había decidido no venir al viaje porque no se sentía bien. Guadalupe se volvió hacia sus padres con una expresión que nunca les había visto dirigida hacia ellos. Decepción total. ¿Iban a meter a mi abuela en un asilo? ¿Iban a declararla loca? ¿Todo esto es real? Roberto se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. Guadalupe, las cosas no son tan simples como parecen en esos papeles. Tu abuela está envejeciendo, y nosotros estábamos explorando opciones para cuando necesite más cuidado. No es que quisiéramos lastimar a nadie. Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera estado preparando esta defensa durante meses. ¿Explorando opciones? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. Roberto, yo cocino mis propias comidas, limpio mi propia casa, manejo mis propios asuntos y estoy perfectamente cuerda. ¿Qué tipo de cuidado adicional necesito exactamente? Lo miré directamente a los ojos. A menos que te refieras al tipo de cuidado que permite que te quedes con mi casa y mi dinero mientras yo desaparezco convenientemente. Patricia intentó una nueva estrategia. Esperanza. Tal vez malinterpretamos las cosas. Tal vez tomamos decisiones apresuradas. Pero todo lo que queremos es lo mejor para usted y para la familia. Podemos hablar sobre esto como adultos y encontrar una solución que funcione para todos. Su tono era el que usaría a alguien hablando con una niña pequeña que está teniendo una rabieta. Ya encontré la solución que funciona para mí, respondí con firmeza. Está toda explicada en la carta. Ustedes tienen 30 días para encontrar su propio lugar donde vivir. Mientras tanto, pagarán renta y servicios como cualquier inquilino normal. Ya no soy su empleada doméstica, su cajero automático o su problema que resolver internándome en algún lugar. Roberto se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí durante 18 años». Su verdadera personalidad comenzaba a emerger cuando las cosas no iban como él quería. «No puede echarnos como si fuéramos extraños. Soy su hijo». «Exactamente», le dije, manteniéndome perfectamente calmada mientras él perdía la compostura. «Eres mi hijo, y durante 18 años te di un hogar gratis, comida gratis, servicios gratis, cuidado infantil gratis para tu hija y soporte emocional incondicional. A cambio, tú y tu esposa planearon declararme mentalmente incompetente para robar mi casa y mi dinero». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras continuaba hablando. La diferencia entre nosotros, Roberto, es que cuando yo te di todo eso, lo hice por amor. Cuando tú planeaste quitarme todo, lo hiciste por codicia. Me volteé para enfrentarlos nuevamente. Así que sí, puedo echarte como si fueras un extraño, porque eso es exactamente lo que te convertiste el día que decidiste tratarme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Guadalupe todavía tenía los documentos en sus manos, leyéndolos una y otra vez como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Papá», dijo finalmente con voz quebrada, «aquí dice que calculaste cuánto dinero te quedaría después de pagar el asilo de la abuela. Hiciste matemáticas sobre deshacerte de ella». Su voz se volvió más fuerte mientras hablaba. «¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible?» «No es horrible», explotó Patricia. «Su abuela se está poniendo difícil de manejar. Siempre está opinando sobre todo. Siempre está ahí cuando queremos privacidad. Tenemos derecho a vivir nuestras propias vidas sin tener que cuidar a una anciana demandante». Finalmente, había dicho la verdad. Para Patricia, ser tratada con respeto básico en mi propia casa era ser demandante. ¿Demandante?, pregunté con una sonrisa fría. «Patricia, ¿sabes qué es realmente demandante? Demandante es vivir gratis en la casa de alguien durante 18 años. Demandante es esperar que alguien más pague tus servicios, cocine tu comida y cuide a tu hija. Demandante es planear robar la vida de alguien porque es más conveniente para ti». Roberto intentó recuperar el control una vez más. «Mamá, esto se está saliendo de proporción. Sé que está enojada y tiene derecho a estarlo. Cometimos errores, pero somos familia, y las familias trabajan juntas para resolver problemas, no se deshacer unas de otras». Su tono había cambiado de indignación a súplica, lo que me decía que finalmente estaba empezando a entender la seriedad de su situación. «Tienes razón, Roberto. Las familias trabajan juntas», concordé. «Las familias se respetan mutuamente,
Las familias no se mienten unas a otras. Las familias no planean traicionarse por dinero. Caminé hacia la mesa donde había dejado más documentos. Pero, aparentemente, tú y Patricia tienen una definición diferente de familia que la mía. Saqué los documentos legales que el licenciado Hernández había preparado. Roberto, estos son documentos que protegen todos mis activos de cualquier intento de interferencia. También hay una orden de restricción preventiva que impide que cualquier persona trate de tomar decisiones médicas o financieras por mí sin mi autorización escrita específica. Sus ojos se ensancharon mientras se daba cuenta de las implicaciones. Además, continué, disfrutando cada palabra, he enviado copias de toda la evidencia de su conspiración a mi abogado, a mi hermana Rosa y a mi banco. Si algo me pasara misteriosamente, o si alguien tratara de declararme incompetente, hay múltiples personas que saben exactamente qué buscar y a quiénes responsabilizar. Patricia se desplomó en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de funcionarle. «No podemos pagar renta», susurró. «Gastamos casi todos nuestros ahorros en este viaje. Pensamos que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de admitir que habían gastado dinero que no tenían porque esperaban tener acceso a mi dinero pronto. Pensaron que ya tendrían acceso a mi dinero después de internarme. Terminé la frase por ella. Pensaron que para ahora ya estarían viviendo gratis en mi casa mientras yo desaparecía en algún asilo donde no pudiera causarles problemas. La miré directamente a los ojos. Qué decepción debe ser descubrir que su víctima era más inteligente que ustedes. Guadalupe se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta. «No puedo estar aquí ahora mismo», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Necesito pensar sobre todo esto. Abuela, yo... lo siento mucho. Si hubiera sabido...» Su voz se quebró y salió corriendo de la casa. Roberto y Patricia se quedaron en silencio por varios minutos. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar una manera de salir de la situación que ellos mismos habían creado. Finalmente, Roberto habló con una voz que sonaba derrotada. «¿Qué quiere que hagamos, mamá? ¿Cómo arreglamos esto?» «No hay nada que arreglar, Roberto», respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. «Ustedes revelaron quiénes son realmente. Yo simplemente estoy respondiendo apropiadamente a esa revelación». Me senté en mi silla favorita, la silla que había sido mía durante décadas, pero donde rara vez me había sentido cómoda cuando ellos estaban cerca. «Ustedes tienen 30 días para encontrar un lugar donde vivir. Durante esos 30 días, pagarán 8,000 pesos de renta más la mitad de todos los servicios. No habrá comidas preparadas, no habrá servicio de lavandería, no habrá limpieza de casa de mi parte. Serán inquilinos, nada más». Hice una pausa para que mis palabras se asentaran. «Después de esos 30 días, no quiero verlos en mi casa a menos que sean invitados específicamente». Patricia encontró su voz nuevamente, pero ahora sonaba desesperada. «Esperanza, por favor, sea razonable. Somos familia. Guadalupe es su nieta. ¿Realmente va a destruir la familia por un malentendido?» Todavía estaba tratando de minimizar lo que habían hecho, llamándolo un malentendido en lugar de la traición calculada que había sido. «Patricia, ustedes ya destruyeron esta familia el día que decidieron que yo era descartable», respondí sin emoción. «Yo simplemente estoy reconociendo esa realidad y actuando en consecuencia». Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. «Ahora, si me disculpan, tengo planes para el resto del día. Pueden desempacar sus cosas y leer la carta nuevamente si necesitan clarificación sobre los términos». Roberto se levantó lentamente, como un hombre que acababa de envejecer 10 años en 10 minutos. «Mamá, yo nunca pensé que las cosas llegarían hasta aquí». Por primera vez en toda la conversación, sonaba genuinamente arrepentido. «Sé que cometimos errores grandes, pero ¿no hay manera de que podamos empezar de nuevo?» Lo miré por un largo momento. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi adolescente rebelde, mi hijo adulto en quien había puesto toda mi confianza. «Roberto, hubo una época en la que habría hecho cualquier cosa por darte una segunda oportunidad. Pero esa época terminó cuando decidiste que mi amor era una debilidad que podías explotar. Ustedes me enseñaron que las acciones tienen consecuencias», continué.
Ahora van a vivir con las consecuencias de sus acciones. Tal vez la próxima vez que tengan una madre que los ame incondicionalmente, la tratarán con respeto. Hice un gesto hacia la puerta. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Cuando regresen esta tarde, toquen el timbre. Esta ya no es su casa, es la mía, y los visitantes tocan el timbre. Los vi salir con sus maletas. Roberto cargando la mayoría del equipaje, mientras Patricia caminaba detrás de él con la cabeza baja. Por primera vez en 18 años, los estaba viendo salir de mi casa, sabiendo que regresarían como inquilinos, no como dueños. La sensación de liberación era indescriptible. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Lo había hecho. Había enfrentado a mis abusadores, había establecido límites firmes y había tomado control completo de mi vida. A los 70 años, finalmente había aprendido que ser amada condicionalmente por personas que te usan es infinitamente peor que estar sola con dignidad. Esa tarde, mi hermana Rosa llegó como habíamos planeado. Cuando le conté todo lo que había pasado esa mañana, me abrazó con lágrimas en los ojos. Esperanza, estoy tan orgullosa de ti. Por fin recuperaste a la mujer fuerte que siempre fuiste por dentro. Pasamos la tarde caminando por mi jardín, haciendo planes para viajes que podríamos hacer juntas, hablando sobre la vida que ahora podía vivir sin miedo. Cuando Roberto y Patricia regresaron esa tarde, tocaron el timbre como les había pedido. Les abrí la puerta, les entregué llaves nuevas de inquilinos y les expliqué las reglas de la casa como lo haría con cualquier arrendatario. Su transformación de familia manipuladora a inquilinos resentidos era completa, y yo, finalmente, había recuperado mi hogar. Han pasado 3 meses desde que Roberto y Patricia se marcharon de mi casa, y puedo afirmar con total certeza que estos han sido los 3 meses más pacíficos de los últimos 18 años. Mi rutina matutina ahora comienza con el sonido de los pájaros en lugar del ruido de discusiones o la tensión silenciosa de convivir con personas que me consideraban una carga. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando otros esperan que tenga el desayuno listo. Cada mañana, mientras preparo mi café en la cocina que finalmente se siente mía, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. Las flores amarillas que ahora compro cada semana han reemplazado las caras largas que solía ver en esta mesa. El silencio de mi casa no es el silencio doloroso del abandono que sentí durante aquellos 7 días. Es el silencio sereno de una mujer que finalmente vive en sus propios términos. Roberto cumplió con su promesa de marcharse antes de que terminaran los 30 días. No porque hubiera encontrado un lugar mejor donde vivir, sino porque Patricia no podía soportar pagar renta en una casa donde antes había vivido gratis. No voy a pagarle renta a una vieja loca. Le había dicho a Roberto lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar desde mi habitación. Incluso al final, no podía aceptar que sus acciones habían tenido consecuencias. Se llevaron solo sus pertenencias personales y dejaron la casa más limpia de lo que yo había esperado. No hubo escenas dramáticas, no hubo gritos ni portazos. Simplemente empacaron sus cosas y se fueron, como los inquilinos indeseables que se habían convertido. La última vez que vi a Roberto, me entregó las llaves sin decir palabra. Su orgullo estaba demasiado herido para admitir que había subestimado completamente a la mujer que le dio la vida. Guadalupe fue la única que regresó a visitarme después de que sus padres se mudaran. Al principio venía cada 2 semanas, luego cada semana, y ahora viene 3 veces por semana después de sus clases. Sin la influencia tóxica de sus padres, mi nieta ha mostrado el corazón genuinamente cariñoso que siempre supe que tenía. Abuela, ahora entiendo por qué mis papás nunca querían que pasara mucho tiempo con usted, me dijo durante una de nuestras tardes de repostería. Usted me enseña cosas que ellos no quieren que aprenda. ¿Cómo qué, mija? Le pregunté mientras amasábamos pan dulce juntas. Me enseña que las mujeres no tienen que aceptar ser tratadas mal solo por mantener la paz. Me enseña que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Tal vez lo más valioso que había salvado de esta situación no era mi casa o mi dinero, sino la oportunidad de ser la abuela que Guadalupe realmente necesitaba. Mi hermana Rosa ahora me visita cada mes, alternando entre quedarse en mi casa
o llevarme a Guadalajara para pasar tiempo con su familia. Sus hijos, mis sobrinos, me tratan con el cariño genuino que había olvidado que merecía. Tía Esperanza, se ve usted 20 años más joven, me dijo mi sobrino Miguel la última vez que los visité. Está brillando de una manera que nunca había visto antes. Tenía razón. Cuando no cargas el peso de la humillación diaria, el alma se rejuvenece naturalmente. Hace 2 meses, Roberto me llamó por primera vez desde que se mudó. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, Patricia y yo, nos estamos divorciando, me dijo sin preámbulos. No sentí satisfacción al escuchar esas palabras, solo una tristeza tranquila por la familia que podríamos haber sido si ellos hubieran elegido el amor por encima de la codicia. Lo siento mucho, Roberto, le respondí, y era sincera. Lamentaba que hubiera tenido que perder tanto para aprender una lección tan básica. Mamá, ¿cree que algún día podríamos intentar reconstruir nuestra relación? Su pregunta colgó en el aire como una súplica desesperada. Durante unos segundos consideré la posibilidad, pero luego recordé los documentos del asilo, los cálculos sobre mi dinero, las conversaciones crueles que había escuchado. Roberto, le dije finalmente, hay algunas traiciones que perdonas, pero nunca olvidas, y hay otras que simplemente cambian para siempre la forma en que ves a una persona. Eso significa que no, susurró. Eso significa que respeto demasiado mi paz mental para arriesgarla nuevamente, le respondí. Te deseo lo mejor en tu nueva vida, mijo. Espero que aprendas a valorar a las personas que te aman antes de que sea demasiado tarde. Fue la última conversación real que tuvimos. Él siguió llamando esporádicamente, pero yo mantenía las conversaciones breves y superficiales. Patricia nunca me contactó directamente, pero Guadalupe me contó que había regresado a vivir con su madre en Puebla. Dice que toda esta situación fue culpa suya por haber sido demasiado buena conmigo, me relató Guadalupe con una mezcla de tristeza y indignación. Incluso en la derrota, Patricia no podía aceptar responsabilidad por sus acciones. Para ella, yo seguía siendo la villana de una historia donde ella era la víctima incomprendida. Ahora que vivo sola, he redescubierto pasatiempos que había abandonado para dedicar tiempo a servir a otros. Retomé la lectura, algo que Manuel y yo solíamos hacer juntos en las noches. He leído más libros en estos 3 meses que en los últimos 5 años. También volví a coser, creando manteles y fundas de almohada que decoraron mi casa según mis gustos, no según las preferencias de inquilinos ingratos. El jardín ha florecido bajo mi cuidado exclusivo. Sin personas pisoteando mis plantas para tomar atajos, sin quejas sobre el tiempo que dedicaba a regar las flores, mis rosas han crecido más hermosas que nunca. Cada mañana, después del café, paso 1 hora cuidando mis plantas. Es una meditación silenciosa que me conecta con la tierra y me recuerda que el crecimiento requiere paciencia, pero vale la pena la espera. Los vecinos han notado el cambio en mí. Doña Carmen, que vive al lado, me comentó la semana pasada: Esperanza, no sé qué pasó en su casa, pero usted parece una mujer completamente nueva. Se ve más tranquila, más contenta. Le sonreí y le dije simplemente: aprendí a valorarme, Carmen. Resulta que eso lo cambia todo. Económicamente, mi vida ha mejorado considerablemente. Sin 3 personas adicionales consumiendo servicios que yo pagaba, sin gastos extras en comida para ingratos, sin préstamos que nunca se devolvían, mi pensión ahora me alcanza para vivir cómodamente y hasta para algunos lujos que me había negado durante años. El mes pasado me compré un televisor nuevo, no porque el viejo no funcionara, sino porque quería uno para mí sola. Las noches son especialmente hermosas ahora, sin discusiones en el cuarto de al lado, sin el sonido del televisor a volumen alto hasta altas horas, sin la tensión constante de caminar en puntillas para no molestar a nadie. Puedo leer en paz, escuchar mi música favorita, o simplemente sentarme en el jardín observando las estrellas que Manuel y yo solíamos contemplar juntos. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, casi puedo escuchar la voz de Manuel diciéndome que está orgulloso de la mujer en la que me he vuelto a convertir. La mujer fuerte e independiente de la que se enamoró hace tantos años, finalmente ha regresado, un poco más vieja y considerablemente más sabia, pero con el mismo espíritu indomable que él amaba. Esta mañana, mientras regaba mis geranios,
Reflexioné sobre el regalo inesperado que Roberto y Patricia me habían dado sin saberlo. Su traición me había forzado a despertar de un letargo de complacencia que había durado demasiado tiempo. Su abandono me había enseñado que era más fuerte de lo que había imaginado. Su codicia me había mostrado el valor real del respeto propio. Si me preguntaran si haría las cosas diferentes, la respuesta sería no. Cada humillación que soporté me enseñó cuánto valgo. Cada traición que descubrí me mostró la importancia de establecer límites. Cada día que vivo ahora en paz me recuerda que elegir la dignidad por encima de la comodidad falsa siempre será la decisión correcta. Guadalupe llegará en 1 hora para ayudarme a hornear galletas de avena, las favoritas de Manuel. Le enseñaré la receta que su bisabuela me enseñó cuando me casé, una tradición que se había perdido en años de dar prioridad a las preferencias de otros por encima de la herencia familiar. Ahora tengo tiempo para estas cosas importantes, para estas conexiones reales. El silencio que quedó después de que se marcharan no es vacío, es lleno. Está lleno de posibilidades, de paz, de respeto propio recuperado. Está lleno de la sabiduría que viene cuando finalmente aprendes que algunas personas vienen a tu vida para enseñarte lecciones, no para quedarse para siempre. Y a veces, la lección más valiosa que pueden enseñarte es cuánto puedes vivir sin ellas. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.